Bueno, después de estos minutos de cortesía que siempre se ofrecen para el inicio de estos actos, les tengo que dar las buenas tardes y dar las gracias a la señora doña Laura Hurtado, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Écija. También las gracias a los ilustrísimos académicos que nos acompañan y a ustedes, señoras y señores, que también han tenido a bien acompañarnos y disfrutar de la conferencia que esta tarde va a dictar el profesor Barrera. En primer lugar, quiero cederle la palabra a doña Laura Hurtado para iniciar el acto. Muy buenas tardes a todos. No sé si Sí, se oye. Buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, acompañaros a todos los ilustres miembros de la Real Academia Luis Vélez de Guevara. No solo sois ilustres por vuestra trayectoria profesional, sino también como persona. Y sinceramente tengo que agradecer muchísimo lo que me estáis ayudando y enseñando para poder hacer un mejor camino hacia la potencia de la cultura en Écija y, por supuesto, también del turismo. Enhorabuena por este inicio de 2024 con todas vuestras actividades y simplemente desearos muchísimo éxito y acompañaros en todo lo que sea posible siempre. Gracias. Bien, pues como ha comentado la señora concejala de Cultura, esta es la primera actividad que realizamos en el año 2024. Estamos disfrutando de una extraordinaria primavera invernal, con la que hemos comenzado prácticamente este año, después de algún tiempo con mucho frío. Pero hoy tenemos la tremenda suerte de poder disfrutar de la presencia y de el ilustrísimo señor don José María Barrera López, académico correspondiente de nuestra academia y un profesor de dilatada experiencia docente, pedagógica e investigadora, sobre todo en el campo de la literatura, en lo que es la vanguardia hispánica y en lo que es la poesía moderna. Y, cómo no, de la figura de Pedro Garfias, de la que escribe desde hace más de 40 años. Aquella revista Litoral, aquel número extraordinario que se publica en 1982, marca un inicio imparable sobre el conocimiento de la figura de Pedro Garfias. ¿Quién mejor que don José María Barrera para ilustrarnos sobre la sorprendente figura del poeta Pedro García Zurita? A continuación, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Javier Madero Garfias, académico numerario de nuestra corporación y presentador de nuestro conferenciante, cuando quiera. Donde tú prefieras, Javier. No sé, me da igual. Hombre, A la actriz Sí, en el atril, si quieres de pie, lo digo por si te viene mejor, pues desde aquí sentado. Si no te... ¿Aquí puedo hacerlo? Sí, no hay problema. ¿Se oye? Ahora. Sí. ¿Se oye? Sí, Javier. Buenas tardes. A pesar de que en el diccionario de la lengua española se define la palabra barrera como algo que impide, previene, separa o limita, en este caso la palabra barrera, con el prefijo José María, es todo lo contrario. Es algo que, por ejemplo, con respecto al insigne poeta Pedro García y a su familia, une, posibilita la ejecución de una obra y sobre todo permite y ayuda a situar al poeta en el lugar que le corresponde, o sea, dentro de la generación del 27. Nuestro conferenciante de hoy es, sin lugar a dudas, la persona más documentada sobre el insigne poeta Pedro García
y ha dedicado la mitad justa de su vida al estudio a fondo del poeta, su vida y su obra. De la persona que vamos a disfrutar esta noche, José María Barrera, podemos decir que su currículum lo podemos resumir con estos datos. José María nace en Osuna en el año 55 y ha ejercido como docente en el departamento de dicha universidad durante 26 años y como catedrático en el Instituto de Enseñanza Secundaria Vicente Alessandre a lo largo de 38 años. Se acreditó como profesor titular de universidad por la ANECA en septiembre de 2008. Dentro del ámbito universitario ha desarrollado una amplia labor pedagógica. Proyecto Pedro Salinas en 1990, proyecto de investigación en literatura en el 99, y ha sido reconocido en varias ocasiones con la excelencia docente por el rectorado de dicha institución. Ha formado parte también del grupo I+D del Ministerio de Educación de España, dedicado a las revistas literarias españolas del siglo XX, y desde el año 89 es miembro de los grupos de investigación universitaria de la Junta de Andalucía. Actualmente pertenece al Grupo de Investigación de Humanidades UN 314 de la Universidad de Sevilla. Doctor en Filología Hispánica por la Hispalense Cum Laude en 1989 por su tesis Proceso textual de la obra poética completa de Pedro Garfia, que constituyeron 3 volúmenes y 1870 páginas. Siendo especialista en la vanguardia hispánica y en la poesía moderna, a la que ha dedicado numerosos trabajos en libros especializados tanto españoles como extranjeros, así como en la prensa periódica. Ha sido crítico de poesía en ABC Cultural desde 1991 a 2003, ejerciendo hoy día esta labor, pero en el Ideal de Granada. Es vicepresidente de la Asociación de Escritores y Críticos Andaluces. Obtuvo el Premio Giner de los Ríos a la innovación educativa, otorgado por el Ministerio de Educación en 1989 por el Taller de Poesía Andaluza. El Premio Ciudad de Sevilla, concedido por el Ayuntamiento de Sevilla por Presagios del Gozo de Pedro Salinas. Una beca del Ministerio de Cultura en 1990 por Pedro Salinas Vida y Obra, y el Premio 28 de febrero del Ayuntamiento de Osuna en 2018 por la investigación sobre la literatura del siglo XX y especialmente sobre Pedro Garfia. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Buenas Letras Vélez de Guevara, Luis Vélez de Guevara, de esta ciudad, desde el año 89. Por último, y por lo que más hoy nos ocupa, ha dedicado durante unos 50 años aproximadamente de su vida a numerosos trabajos sobre el escritor salmantino andaluz, residente en Osuna, Écija, Cabra y La Carolina, y forma parte prácticamente como un miembro más, a pesar de lo amplia que es, familia Madero Garfia. En la actualidad está preparando, y nos lo explicará él después en la conferencia, una extensa obra completa en prosa y poesía del autor, y el legado o archivo que está recibiendo en colaboración con nosotros, con la familia, con los herederos, sobre Pedro Garfia. Una vez dicho el currículum de José María y tal, yo me encontraba ante la posibilidad
de hacer algunos comentarios, dado que la persona sobre la que se va a hablar es hermano de mi madre. Entonces hay temas familiares y temas personales que yo creo que estamos en disposición de exponer. La primera vez que la familia Madero García toma conciencia de la importancia a nivel mundial de la figura de Pedro García es en el año 71 con la venida Écija de una chica norteamericana, Margaret Resnick, que venía haciendo la tesis doctoral sobre Pedro García por la Universidad de Harvard. A mi madre le llamó la atención porque esta chica llegó al ayuntamiento, la atendió Fernando Cardero y le dijo pues que mi madre vivía en la calle Nueva, en tal sitio y tal. Y mi madre se quedó sorprendida, dice, pero bueno, pero a Pedro García lo conocen en América, en Harvard. Y dice, Pedro García se estudia como uno de los grandes poetas de lengua castellana del siglo XX. Después hay otro tema que se puede comentar, que es un día, me parece que íbamos juntos, Fernando Martín San Juan y yo, bueno, nos quedamos cerca de Eaton Hastings, porque nos cayó una nevada grande y alquilamos un coche en Oxford, ¿de acuerdo? Intentamos ir y tal. Después, Víctor Manuel creó el poema Asturias, que prácticamente es el segundo himno asturiano, y un día que íbamos para Sevilla nos llamó Fernando Vega de que habían dicho en Radio Nacional de España, Radio 3, que si algún familiar estaba en contacto con la radio en aquel momento y tal, y era familia de Pedro García, que por favor llamara. Total, lo cierto y verdad es que Víctor Manuel lo que quería, y se lo solucioné yo, es cobrar los derechos de autor del poema Asturias a la GAE. Entonces tenía que tener la firma de los herederos. Y preparamos una documentación, firmamos los 18 hermanos nosotros y los 3 primos, Antonio García, Mariano y Pili García, y se le mandaron a este hombre. Pedro García arengaba a las tropas recitando las poesías de la guerra a través de la radio durante la Guerra Civil, cuando estaban los frentes de Pozoblanco y Adamuz. Y en el diario ABC de Sevilla, del día 28 de diciembre del año 2010, en la página 67, referida a la cultura, se escribe sobre Miguel Hernández y dice en un recuadro: no se puede pasar por su biografía sin destacar el activismo político del poeta, único de los intelectuales de su generación que, más allá de afiliarse verbalmente con la causa republicana, batalló en el frente. Yo contesté esa carta al director del ABC y le decía: no creo justo dejar pasar por alto el nombre de mi tío Pedro García, que fue Premio Nacional de Poesía en el año 39 por su obra sobre la Guerra Civil Española, Héroes del Sur, Poesía de la Guerra, que refundiría luego y ampliaría con el libro Poesía de la Guerra Española. Pedro García batalló en los frentes de Córdoba, en Villafranca, formó parte del batallón de Pozoblanco, Adamuz, donde escribía y recitaba por radio las poesías para arengar a las tropas, llegando a ser nombrado comisario político. Hemos comentado ya que entre esos poemas estaba el de Asturias,
Y igualmente escribió el libro este, que para mí es de lo mejor que escribió Pedro, que es el libro Primavera en Hito Hastings. Según Dámaso Alonso, ha sido lo mejor que se ha escrito sobre el destierro. Pedro formó parte del grupo creador del ultraísmo y acudía a las tertulias de la generación del 27. Fue fundador y director de la revista Horizonte, donde publicó las primeras poesías Rafael Alberti y donde publicaron poetas de la talla de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Federico García Lorca, Ramón Gómez de la Serna y otros. Pero Pedro tuvo que exiliarse a México y escribió durante la travesía a bordo del barco Sinaya el poema Entre España y México, que recitó nada más llegar los 1.300 exiliados que iban en el barco Sinaya al presidente Cárdenas. Hay que dejar constancia de que el profesor de la Universidad de Sevilla, José María Barrera, ha escrito varias obras sobre el poeta y ha recopilado multitud de poesías de Pedro Garfia, siendo para mí en la actualidad la persona más doctorada que existe sobre Pedro. Si tuviéramos que elegir un libro, yo elegiría Primavera en Hito Hastings, porque permitidme los comentarios de Santiago Roel, ministro de Asuntos Exteriores mexicano, y de José María Barrera. Entonces comparo las definiciones. Santiago Roel, político, abogado, escritor y diplomático mexicano, era amigo de Pedro y autor del libro Pedro Garfia, poeta, dice, refiriéndose a esta obra: arrojado de su blanca Andalucía, el poeta no puede arrancarse de su corazón un grito destemplado y escribe su mejor y más bien logrado poema, creando y recreando nuevamente en el verso el olivar y el trigo, el camino y el río, y hasta el sol en tierra de nieblas eternas cobra una exaltada existencia. José María Barrera, ursaonense, profesor de la Universidad de Sevilla y para mí la persona, como he comentado antes, más documentada sobre Pedro Garfia, dice de este libro que es un libro místico, verdadera égloga mística, por cuanto el poeta a través de los seres naturales llega a un tú superior, gozándose plenamente de todo lo vivido. Y ahora hagamos unos comentarios sobre Pedro Garfia. Pedro nunca quiso que se publicaran sus obras en la España fascista, pero no puso impedimento alguno en dar a conocer su obra en la España democrática. Luis Buñuel, quien iba muchas tardes al Café de las Platerías en Madrid, donde discutían de política, dice que allí conoció a ese poeta extraño y magnífico Pedro Garfia, futuro comunista, que compartía una modesta habitación con Eugenio Monte, futuro fascista, en la calle Humilladero. Es curioso esto, porque también lo comentaba mi madre, se venía aquí a Écija, Eugenio Monte venía muchas veces a Écija, a la calle Garcilopi, que es donde vivía mi abuelo, y venía y eran íntimos amigos. En Madrid vivían en una habitación de 3x3 en la calle Humilladero, y uno fue cofundador de Falange y Pedro comisario político comunista. Rafael Alberti dejó escrito en su libro de memoria La Arboleda Perdida lo siguiente: había salido por aquellos días una nueva revista, Horizonte, más serena, más apaciguadora, que era como un arco iris tras el aguacero ultraísta. Su director es un nuevo poeta, Pedro Garfia, sevillano de Osuna, señalado junto a Gerardo Diego como una de las grandes promesas del momento. Dámaso Alonso, al hablar de los poemas que escribiera Pedro en su estancia en Inglaterra, afirmaba que Primavera en Hito Hastings era lo mejor que se había escrito del destierro español. Y más aún, veía
en su testadurez alcohólica, al poeta vidente y al mago de la poesía, que le permitía dialogar con las piedras y con los árboles. Yo, para terminar, voy a leer precisamente un par de temitas. Santiago Roel, el ministro de Asuntos Exteriores de México, en su monografía Pedro Garfía, poeta, del año 62, dice: tiene Pedro 2 libros inéditos, La balada de la cárcel del mundo y La ronda de los poetas muertos, cuyo argumento, como todos los de Garfía, es genial. Consiste en una reunión de ultratumba que sostienen los toreros muertos por cornada de Miura. Alrededor de una mesa están todos ellos y uno de los últimos en llegar es Manolete, a quien los otros estaban aguardando ya. Le hacen sitio en aquella mesa redonda y empieza cada uno de los toreros a relatar su vida. Notable es el rigor y precisión con que el poeta Garfía conoce la biografía de cada uno de los asistentes a la reunión. Termina el último de ellos relatando su vida. Se hace una pausa y una voz de entre todos pregunta: ¿de vivir otra vez que hubieseis querido ser? Y entonces en el misterio empiezan a crecer las voces de los toreros reunidos en esa extraña reunión de ultratumba, y cada uno va contestando: yo torero, yo torero, yo torero. En este libro parece ser aparecían romances de famosos toreros muertos por asta de toros como Manolete, Gallito, Florentino Ballesteros, Antonio Montes y otros como Juan Belmonte Arruza, etcétera, que además iban dibujados con dibujo a tinta, obra de su amigo y admirador Arturo Souto, que creo que nunca se llegó a editar. Sin embargo, él escribió un poema a Manolete que decía: andar es muy fácil, lo difícil es andar sin premura, pasear por el miedo del ruedo, grave y con figura. Cuando un cordobés torero, su capa es la túnica, esencia y decencia, las dos cosas juntas. ¿Quién ha visto, si no es entre sueños, la estatua segura, arriscada de gracia, de arte y de celo, crispada de angustia, caminar paso a paso despacio, buscándole sitio a su tumba? Nada más. Gracias. Vicente, por tus palabras. Perdón, Javier, por tus palabras. Tengo a Vicente en la cabeza. Nos despedimos también de la concejala de Cultura, que tiene que marcharse a otros actos municipales, agradeciéndole el haber estado acompañándonos al principio. Muchas gracias. Y a continuación, pues como no puede ser de otra manera, tiene la palabra el ilustrísimo señor don José María Barrera para iniciar la conferencia. Muchísimas gracias, presidente. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de esta Real Academia para dictar aquí mi conferencia sobre Pedro Garfía después de tantos años de trabajo. Mi agradecimiento también para Javier Madero, mi hermano, como José Antonio, como tanto, de su familia, hermano también en Garfía, porque gracias a su apoyo, al apoyo de todos ellos, pues he podido desarrollar esta larga investigación. Y gracias también a todos los presentes por estar aquí para compartir este discurso, un resumen de vida Pedro Garfía ayer y hoy. Y empezaré por el ayer. El ayer es el día 24 de noviembre de 1989, cuando yo leí mi discurso de ingreso en esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras de Guevara de Écija, como recepción de miembro correspondiente en Sevilla, con el título Un periodo inédito en la biografía de Pedro Garfía, los 10 años de silencio, 1926-1936.
Ese discurso fue contestado muy gratamente por Francisco José Fernández Pros Ledesma en sesión solemne, a quien agradezco también su presencia hoy aquí con nosotros. Después de 35 años de aquel discurso, dedicado a mi tío adoptivo, llamado Pedro García Zurita, con el que he compartido familia, mujer, hijo, ocio y trabajo, muchos libros, pasión de vida y literatura, pues quiero continuar y ampliar aquella primera visión del ayer de Pedro García en esta insigne casa. Tras una vida en Osuna y Cabra, lugar donde él hace el bachillerato, donde cursa el bachillerato y donde vive la familia, a principios de 1928, suprimido el impuesto de los consumos por la dictadura de Primo de Rivera, el matrimonio García Domínguez y Rodríguez García, Antonio García Domínguez y Felisa Rodríguez García, y sus 4 hijos, José y Pedro, del primer matrimonio de don Antonio con María Dolores Zurita, y Antonio y María, uno nacido en Osuna en el año 1911, María nacida en Cabra en 1912, se traslada todos ellos a Écija y residen efectivamente en la calle García López, número 10, muy cerca del Palacio de los Marqueses de Peñaflor y de la iglesia de San Gil. Viven con su asistenta Elia y un ama para los niños, según información de Juan Antonio Gamero, que me proporcionó en 1989. También quiero agradecer póstumamente a los fallecidos Fernando Caldero Martín y Juan Antonio Gamero tantas y tantas informaciones en aquella época, en los años 80, cuando yo comenzaba mi tesis doctoral, una tesis que me llevó más de 10 años en su realización. Esta labor, tanto la de Pedro como de José, aquí en Écija, iba paralela a la de su hermano Antonio, hermano menor, que finalizaría el bachillerato en dicha ciudad, la ciudad de Écija, con excelentes calificaciones, como según han señalado Javier Madero y Luis Joaquín Rebolo en su libro Antonio García, el hombre y su poesía. En estos años Pedro García había vuelto a retomar los estudios de Derecho. Los había abandonado en marzo del año 24, con la vuelta definitiva a Osuna, donde residía en aquel momento la familia. Así, en octubre del año 26, una vez publicado su primer poemario, El ala del sur poema, se matricula de nuevo, esta vez en instituciones del derecho romano, Historia General del Derecho, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. En realidad, solo superó una asignatura con aprobado. La segunda también en la convocatoria extraordinaria. Pero los estudios quedan interrumpidos hasta prácticamente abril de 1930, cuando ya el poeta está casado y establecido en Madrid, donde pretende finalizar la carrera. Y a punto está de acabar totalmente la licenciatura en Derecho, pero no lo consiguió. En 1927 el poeta está establecido en Madrid, como digo, y es un año muy productivo, no solo por las reseñas que tiene su libro, su ópera prima, reseñada en Revista de Occidente, La Gaceta Literaria, en Alfar, en el Noticiero Sevillano, La Libertad y muchísimas más revistas que hemos descubierto recientemente. Publica también en revistas mexicanas como Sagitario, publica en la Gaceta Literaria de Madrid, en Litoral. En esta última, efectivamente, escribe un romance dedicado a Góngora, el romance se titula así, luego lo cambiará como Romance de la Soledad, pero por otro lado muestra su radical desacuerdo con muchos planteamientos de la joven literatura respecto a Góngora. Recordemos que el homenaje a Góngora, que había sido fraguado en abril del año 26 en las tertulias madrileñas, siempre de la mano de Salinas, Fernández Almagro, Alberti y sobre todo Gerardo Diego, no fue muy bien entendido por otros escritores de la generación del 27, hoy día marginados, como José Díaz Fernández o Francisco Guillén Salaya y otros escritores también, que vieron en dicha celebración, promovida en parte por la revista elitista, la Revista de Occidente y los poetas profesores y puros, una especie de suerte de nuevo clasicismo con matices ideológicos de reacción. Jiménez Caballero
habló de fascismo en 1927 desde las páginas del madrileño periódico El Sol y apunta: tiene usted que convenir que a la vuelta poemática, a la décima, al soneto y a la silva es un regreso al antiguo nacionalismo. Es una vuelta a los valores consuetudinarios. Es una reacción. El mismo José Jiménez Caballero insiste y une política a literatura. De nuevo Maura entre nosotros. Maura, profeta de vanguardia. La revolución desde arriba. Es decir, el vino revolucionario en odres tradicionales, la pirueta en el orden, la acción directa en el conservadurismo. Realmente, Góngora no se entiende desde determinadas posturas avanzadas, políticas, porque representa en cierta manera una vuelta a esa tradición que se ve siempre como reaccionaria, maurista, etcétera, barroca. 2 años antes de ese artículo, el mismo Jiménez Caballero había atacado el homenaje al cordobés, primero desmitificando la persona y la obra del poeta culterano, después su aristocraticismo, e incluso criticando que en cierta manera el aspecto juvenil, dadaísta, creacionista y musical y tal, no se encontraba en Góngora. Todavía la añoranza de las primeras vanguardias con un ultraísmo presente. Garfias dedicaría en el año 28 un poema a las torres de Écija y también otros inéditos que quedarían, como por ejemplo Cadáver de la noche, y donde cita la ruda profanación del sol en alusión quizá al sol astigitano. Pero estos poemas quedan como en parte relegados hasta el exilio, donde se publican en México en el año 48. Sin duda, la contemplación de las famosas 11 torres de la ciudad provocaría en García una admiración por ese patrimonio arquitectónico y urbanístico con tantas raíces en los siglos de oro y en el siglo XVIII. En la Sociedad Casino de Artesanos de Écija se reunía una tertulia literaria de la que formó parte el poeta Pedro García en los años 28 y 29, antes de su casamiento en Osuna con Margarita Fernández Repiso, 5 años, por otro lado, más joven que él. La aceptación como socio de aquella institución de Manuel Mora Jiménez a finales del año 27 y las intervenciones, creo yo, de Rafael Gómez y Borra en sus salones en diciembre del 28 serían un atrayente más para el joven García en ese cenáculo, como bien han señalado ya Antonio Siria González y otros. En este círculo, después de la posguerra, recordemos, el mismo hermano de Pedro, Antonio García, también se vincula como poeta. En concreto dice Luis Arévalo: aprendiste a leer y comprender arte en Alas del Sur, raíz y corazón de Osuna, el querido pueblo hermano, señorial y con abolengo de siglos y en la vigía constante de su colegiata. Recordemos que don José Madero Martínez ocupó la presidencia de dicho casino en diciembre de 1931 y que se había casado con María García Rodríguez el día 10 de mayo de ese año. Por otro lado, si atenemos a las últimas investigaciones, Pedro García Zurita es dado de baja por falta de asistencia y pago en la Logia España de Sevilla, según el acta de los trabajos realizados por el Grande Oriente Español correspondiente al 24 de enero de 1927. No es extraño que en Écija el poeta se relacionara con miembros del Triángulo Astigi de la Gran Logia Regional del Mediodía, en los que el maestro sería Juan Tamariz, Martel y Torres, miembro de Izquierda Republicana que, como saben ustedes, sería fusilado en aquel golpe de Estado de 1936. La ciudad de Écija despliega una importante actividad cultural en ese año de 1928, sobre todo en la prensa. La modernización propuesta y llevada a cabo por su alcalde Luis de Saavedra y Manglano va cambiando poco a poco la ciudad. Esto último señalado por nuestro presidente Clemente Manuel López Jiménez. Ya desde la anterior década destacaban allí, desde Ateneo Astigitano hasta La Semana, Católico Conservador, Casa del Pueblo, Cultura Exijana, La Opinión Astigitana, pero en especial me fijo en los 2 diarios
donde Pedro García colaboró. La Voz de Écija, un poco más conservador, periódico semanal independiente de información y defensor de los intereses de esta ciudad y su distrito, publicado los lunes bajo la dirección de don Rafael Gómez Iborra, desde 1925 hasta 1936, y el otro diario más progresista, El Sol Écijano, periódico semanal independiente dirigido por Antonio Jiménez Andrade, su propietario, y con fecha de salida los domingos, y que logró alcanzar 96 números desde 1927 a 1931. Pedro García publicará, por un lado, 13 entregas dedicadas a las mujeres écijanas en El Sol Écijano. Poemas donde, a través de endechas, romances, pentasílabos, hexasílabos, quintillas y sextillas, él retrata a mujeres importantes en belleza, en cultura, para el pueblo. Cito algunas: María de la Paz Enrile González de Aguilar, esposa de Tello González de Aguilar y Soto, octavo conde del Águila; María Teresa Encina Díaz, Ángeles Domínguez Holguín, Dolores Sánchez Malo Ruiz, Eusebia Sánchez Malo, María del Valle Fernández de Bobadilla y Mantilla de los Ríos. Así hasta, como digo, 13 entregas. El tema central de todas estas poesías, vamos a llamarles laudatorias a las mujeres, es la gracia de la mujer. El tema de la gracia, curiosamente, había sido un tema muy dominado en Sevilla, José María Izquierdo, Chávez Nogales, pero son los poetas del 27, Romero Murube, Collante, García, quienes inciden más en ese, vamos a llamarle, tópico folclorista de la gracia, el meridionalismo vital. Esa gracia delicada del talle esbelto, por ejemplo en Pilar Domínguez, o el corazón prendido de la gracia de Carmelita Cruz, o la flor dedicada abierta en el jardín de la gracia del Carnita Flores, o la gracia que ciega después de ella, después de vista por Paz Enrile, y así podríamos seguir. En cuanto a las prosas, publicadas en La Voz de Écija, García intentará enlazar sus vivencias del mundo anterior, las madres, la feria, con la visión actual en tres vertientes: pequeños retratos de personalidades écijanas, apunte de reflexión social o religiosa y descripción de la vida cotidiana en el pueblo. Algunas de ellas, curiosamente, dejan entrever el pensamiento y la situación anímica del poeta. De las dedicadas a personas entrañables, destaco la referida a don Luis de Saavedra y Manglano, alcalde de Écija, en el 5º aniversario de su mandato. García hace allí una paráfrasis del alcalde de Zalamea, centrándose en el personaje Pedro Crespo, alter ego de Manglano, por su honradez. También es muy emotiva la ofrecida a Rafael Gómez Iborra, el director de La Voz de Écija, donde lo caracteriza como el verdadero periodista de raza. Interesante, además, otra por la polémica que levanta es la dedicada a don Juan Tamariz Martel y Torres, antes citado. En fin, otras estampas inciden en temas religiosos y sociales, como digo, completan un amplio abanico. Pero dejemos el ayer astegitano de García, del que he pretendido dar una pequeña fotografía de época para entendernos, y centrémonos en el García de hoy. Cumplido ya casi 123 años de su nacimiento y 57 años de su muerte, hoy disponemos ya de una obra completa de Pedro García, que lo va a situar en el lugar que le corresponde de la historia de la literatura. Ese ha sido mi empeño en estos últimos años y tengo que anunciar que está en vías de publicación ya esos 3 tomos de esta obra completa. La elaboración del archivo Pedro García, que he estado colaborando en estos años, un proyecto también incluido en esta labor de investigación, ha hecho posible esa primera entrega que saldrá, dedicada a la poesía editada en libros. García escribió 10 muestras. En Vanguardia 1, en Guerra 2 poesías de la guerra, otra poesía de la guerra en México. En el exilio escribió Primavera en Eaton Hastings, Elegía a la presa de Niepostroy, De soledad y otros pesares, Viejos nuevos poemas y Río de agua amarga. En total, 5 antes
de ir al exilio y otras 5 después ya en el destierro. El primer volumen que va a salir en esta edición crítica, con más de 400 textos poéticos, registra nuevos descubrimientos. Hasta ahora conocíamos una serie de entregas de periódicos de guerra, pues en estos últimos 30 años se ha incrementado en un 30% el conocimiento de la prensa de guerra, sobre todo gracias a la digitalización de todos los archivos. Podemos disponer de muchísimos más registros de García, digo incrementado en ese 30%, y también del exilio. Se ha incorporado el archivo de Santiago Roel, que generosamente las hijas han cedido a la familia, al editor de García, y ese archivo va a ampliar enormemente todo lo conocido y desconocido del poeta salmantino andaluz. Un segundo tomo, que verá la luz próximamente también, comprende la poesía dispersa en revistas y periódicos y la poesía inédita en servilletas y papeles dispersos también. Son en total 396 poemas, que unidos a los 400 anteriores nos van a dar un corpus de casi 800 poemas de Pedro García, que habrán de analizarse como un contrapunto de la prosa y el epistolario del autor. García era considerado un juglar errante, un poeta tabernario. Fue dejando su poesía a amigos y conocidos de forma privada y entregando a distintas publicaciones, periódicos, locales, nacionales, en España, en México, su segunda patria, para poder subsistir en su difícil exilio mexicano, desde 1939 a 1967, cuando muere. Aquellos afortunados que guardaron un papel o servilleta del escritor han ido favoreciendo para la investigación y el rescate de una obra, una producción inédita, en la mayoría de los casos manuscrita, que ahora con el paso del tiempo va a ser de dominio público. Superando el ámbito privado, la obra dispersa e inédita de Pedro García es ya un patrimonio de todos los lectores. Pero me voy a detener en el caso de García. El caso de García es complejo y difícil de abordar, pues una condición de vida ha marcado una trayectoria y no siempre ha sido bien entendida. En otro ámbito y en otro nivel, como sucede en el caso de Luis Cernuda, el poeta García ha tenido su propia leyenda desfavorable y que ha sido fomentada, en algunos casos, para mantener el olvido y la postergación en los manuales y en las historias de la literatura. Casi se ha convertido en un tópico que ha tergiversado su escritura. Poeta dipsómano, oral, descuidado con el lenguaje, ágrafo, etc. Poeta que, si bien defendió el carácter oral de la lírica y lo ejerció en la guerra civil, altavoz de frente, emisiones de radio, arenga a los soldados, y en el destierro, muchos y múltiples recitales de sus propias composiciones y las ajenas, Lorca, Rubén, supo también en multitud de ocasiones preocuparse de distintas redacciones de sus textos. Y si no, veamos las distintas fases de los escritos en prensa de guerra, cómo pasan a los libros de guerra, o en la vanguardia y cómo pasan después al ala del sur. A su vez, poesía de la guerra era una idea de libro que él tiene durante todo el periodo bélico y que se va acrecentándose, va cambiando de título, una vez Poesías de la guerra, otra vez Héroes del Sur, Poesías de la guerra, otra vez Poesías de la guerra española. Es decir, es el mismo libro que se va agrandando y él revisando continuamente. Primavera en Ito Hastings. Hay 2 ediciones de Primavera en Ito Hastings, una del año 41, que es la que llevaba él oralmente recogida en su memoria desde que vivió en Eton Hastings y llega a México con el libro en la cabeza y lo dicta al Fondo de Cultura Económica, a Giner de los Ríos, dicta el libro y se publica en el año 41, pero después, en el año 62, García publica una segunda versión de Primavera en Ito Hastings. No dirán ustedes que esto es un poeta ágrafo, oral, que no se preocupaba por su redacción de la obra. Con todo, esa fobia al grafismo de la que ha hablado algún crítico
contrastaba con los días que podía estar dándole vuelta a una palabra o una frase para completar un texto, como bien ha recordado Luis Buñuel en sus memorias, en la época de la residencia de estudiantes. Su memoria era prodigiosa, su capacidad de recrear el texto en la recitación y en la declamación como una antología viva era enorme. No le rehuía ser un buen censor de sus versos y conseguía atrapar al público con emoción, con su palabra, con la variante, con la fuerza que transmitía a través de su voz. Los poemas iniciales muestran a un joven en el modernismo crepuscular, vinculado al ultra, la escuela del ultra, a los bolchevis literarios, como decía Tomás Luque, un poeta egabrense, bajo el magisterio de Cansino y en el Café Colonial. Sus primeros textos reflejan siempre la armonía que hay entre el sentimiento y el paisaje, las inquietudes amorosas y, sobre todo, la vocación poética. ¿Para qué sirve la palabra poética? Se vincula con un triángulo creacionista. El mismo Huidobro le escribe a Gerardo y le dice, bueno, ¿por qué no Garfias y Eugenio Montes se hacen creacionistas? Hay una etapa creacionista en Pedro García y se vincula a todas estas revistas. La dislocación sintáctica, la ausencia de puntuación, las imágenes dobles, las metagoges, todo eso inunda una primera etapa poética. Inmediatamente después, cuando se produce la debacle de Ultra, cuando en cierta manera hay un desencantamiento de las primeras vanguardias, es un tema muy complejo, muy difícil. ¿Por qué fracasa, entre comillas, el ultraísmo? Yo no le llamaría fracaso, porque los hallazgos ultraístas y creacionistas están en la generación del 27, lo que conocemos como la generación del 27 después. Y un producto del cubismo es el creacionismo, diríamos, y el creacionismo después llega hasta el surrealismo. La evolución de la imagen creada es la imagen, diríamos, creacionista, la imagen surreal después. Pero sí es cierto que llega el año 22 y García publica una revista que se llama Horizonte, que supone en cierta manera una vuelta al orden, a la reacción neopopularista, el primitivismo lírico, que se llamaba así en la época, y después la poesía tradicional, esa poesía de reacción que hemos visto antes de Jiménez Caballero, que comentaba Jiménez Caballero. Y la incorporación de la nueva literatura, Lorca, Alberti, la joven literatura que ya Marichalar había en la revista Intentions en Francia en el año 24 y que ya también Gerardo Diego le había anunciado a Ortega y Gasset en una carta famosa en el año 24 que las cosas ya están cambiando y la reacción viene. Los maestros novecentistas también están en Horizonte. Con el auge de la poesía pura y el gongorismo, como antes he anunciado, García se retira. No está de acuerdo con esa estética, con esa vuelta al orden, vamos a llamarla así, con esos matices ideológicos de reacción, como he dicho antes, y se retira de la escena literaria. No publica, bueno, sí publica estos poemas de Écija, estos poemas en Osuna también, poemas anecdóticos, a veces circunstanciales. Está gestando él sus poemas que después se llevará al exilio y que formará como el coloquio de las Torres de Écija. Probablemente lo mismo algún día aparezca un libro inédito de García que se llame así, Coloquio de las Torres de Écija, porque ese libro debió estar planificado aquí en el año 28, año 29, etcétera, pero no está registrado hasta en Monterrey, en De Soledad y otros pesares. Pero García, como escritor de izquierda, iguales que otros, curiosamente no colabora ni en Posguerra ni en Nueva España, dos revistas que son importantes dentro de esa escritura comprometida de la generación del 27, donde sí está, pues, por ejemplo, pues, José Díaz Fernández, como antes anunciado. García se casa en el año 29, viaja a Madrid y en Madrid pues, escribe en el Heraldo de Madrid, publica en El Sol, publica en Hojas de Poesía, en algunas revistas sueltas, bueno, en Sevilla, en Madrid, pero en realidad no
elabora ningún libro, ni tiene ningún libro definitivo en ese año 30, 31. Pensemos que la eclosión de libros de publicaciones del 27 se produce a partir del año 26. García publica La Edad del Sur en el año 26 y no publica nada más. Y si vemos la evolución de la generación del 27, lo que se conoce como 27, desde el año 26 hasta el año 36, hay muchísimas publicaciones en esos años. Pero, sin embargo, la llegada del conflicto civil sí lo lleva a componer textos de urgencia, textos primitivos, textos romancísticos, destinados al frente, a la motivación política y combativa, con unos temas muy, muy específicos: la lucha por la independencia de España, la consecución de un frente único, socialistas, comunistas unidos, anarquistas todos unidos, conquistar a España, defender a España, la España leal y legítima, y disciplinas y consignas para los soldados, para ganar esa batalla. Todo eso va conformando una labor de propaganda, de captación, diríamos, una labor ideológica que se trasvasa en esa labor romancística y que después él llevará al exilio en Poesías de la Guerra Española, año 1941. Recibe un premio nacional de poesía, que es Héroes del Sur, subtitulado Poesías de la Guerra, e incluso en España publica o escribe algunos poemas que quedarían inéditos. Se recogen los poemas a la famosa actriz Leonor García de Castro, que habían sido dados a conocer por Eusebio García a Margaret Rennie. Ahora todos esos poemas sueltos, diríamos, y otros poemas han aparecido o van a aparecer en esta edición de Poesía Dispersa. Y por último, los poemas recogidos en el exilio muestran varias líneas. En el fondo yo diría que un mismo trasfondo, una vivencia íntima del escritor: la soledad, el desamparo, el desarraigo, el tema del Vía Crucis, igual que el tema de los toros. Pero estos temas, yo se lo explicaba antes a Javier, tanto el Vía Crucis como el tema de los toros son metáforas del propio mundo del poeta. Jesús, la vida de Jesús, es la vida del poeta García, la vida del torero que se enfrenta al toro de España, al toro de la poesía, pero esto también ocurre en Rafael Alberti. Quien conozca a fondo la poesía de Rafael Alberti también sabe que hay una visión taurina que tiene un trasfondo simbólico detrás. Son correlatos objetivos que se utilizan en la poesía para explicar el mundo interior anímico, la figura del Vía Crucis, bajo la técnica de estos proverbios y cantares machadianos, muchas veces pequeños poemas, pequeños fragmentos, donde García iba desarrollando su ideología, su visión del mundo. Este mosaico de temas, incluso García dejará aparte algunos libros, como La Ronda de los Toreros Muertos, que antes hemos citado, La Balada de la Cárcel del Mundo. Estos libros se pierden. Al parecer hay una maleta en Guanajuato que se pierde, y se pierde una serie de materiales. Gracias también al material del archivo de Santiago Roel se han podido rescatar algunas cosas importantes de García que no teníamos conocimiento, pero es verdad que ese inmenso material está todavía pendiente de descubrir estos libros inéditos. Decía antes que el tema del Vía Crucis está muy presente porque el caído no solo es Jesús, es el propio poeta que lleva su vida a cuestas y necesita una redención también entre el crucificado Jesús, entre el ahorcado, el poeta que se sacrifica, que sufre, el poeta mismo que es un pescador, es un borracho, a veces un traidor como Judas, pero también es un crucificado por la España, diríamos, que ha tenido que abandonarlo, y por ese sufrimiento. Este contexto también nos recuerda a Cernuda. Uno recuerda el poema Lázaro de las nubes del año 37, la muerte como descanso, la vida como un continuo salto y la pobreza del caído que se produce lentamente como dolor. A mí, en cierta manera, me recuerda mucho esa vivencia de un Cernuda del exilio que también se siente derrotado como el propio García. Por último, hay un tercer tomo dedicado a la prosa, el teatro y el epistolario.
De la prosa se ha recopilado todo lo que ya conocíamos, de la prensa de Cabra, de la prensa de Osuna, algún apunte nuevo. En el almanaque gabrense del año 18, una prosa nueva, El Molino, donde unas jóvenes trabajadoras de costura se funden con la copla popular y defiende la sensibilidad poética al poeta. Comparte página, diríamos, en Cabra, y todos lo sabemos, con otros tantos poetas que hay allí importantes, como Tomás Luque o Pedro Iglesias Caballero. En Madrid instalado, pues, él vuelve sobre esas amistades egabrenses, que ya conocemos también. La defensa militante de Ultra, pues le lleva a escribir artículos de prosa en Grecia y Cervantes, dedicada a la fiesta del Ultra, o a su amigo José Rodríguez Jaldón, otro poeta ultraísta, también en Osuna, que hemos descubierto pues relativamente hace poco. Pero García no solo oficia en el Ultra, él hace una labor de concienciación muy grande en el pueblo y escribe cartas abiertas al periódico El Paleto de Osuna, escribe en La Voz, en El Eco de Osuna, escribe medallones, firma estampas, reivindica a Parmeno, reivindica a sus amigos, a Pedro Moreno, a la Peña de Cazadores, a veces reivindica también la llegada de la radio Osuna, escribe sobre temas muy diversos, tanto en Écija, en Osuna, como en Cabra anteriormente. Es decir, hay una parte importante de su obra, en prosa, que hemos tenido que sistematizar y recoger. También la prosa de Madrid, la revista Octubre, por ejemplo, todo lo recopilado en el Heraldo de Madrid, con 3 vertientes muy claras: la recuperación de amigos y de una estética, la valoración del ultraísmo y, por último, la novela policíaca. García era un gran experto en novela policíaca, pues le dedica muchos textos en prosa a hacer una historia de la novela policíaca y de los héroes, de los policías y ladrones, como él titula esa sección. En fin, el Heraldo de Madrid supone, como Octubre, ese compromiso también en parte de García, al hablar de Rusia, al hablar de las publicaciones de izquierda. Esa labor se continúa en la guerra. Lógicamente, también en la guerra civil él escribe en Milicia Popular. Yo he descubierto un texto dedicado a 2 capitanes suyos en la guerra civil, Paco Dios y Francisco Camaño, que fueron los gestores de Héroes del Sur, y ahora por primera vez ese texto inédito no se conocía, va a aparecer en las obras completas. Se recogen también en este tomo de prosa la historia extraordinaria publicada en la revista Romance, que es un relato al modo de Edgar Allan Poe. También todos los resúmenes de narraciones que aporta Santiago Roel y, en definitiva, todos estos textos de prosa, fragmentos de prosa que nos dejó el escritor. Un tercer y cuarto apartado está dedicado a la poética. El cuarto apartado es el más interesante, son unas grabaciones radiofónicas que Pedro García hizo en México, en Monterrey, en la radio de Monterrey, sobre España, toros y cante. No se conocía hasta ahora, no se habían dado a conocer las primeras versiones de esos textos. Ahora definitivamente van las primeras versiones de esos textos publicadas en el diario El Norte de Monterrey y confrontándola con lo que se había publicado en el año 83. Si eso es la primera vez que se hace. Y también hay algunas conferencias inéditas sobre cante flamenco que estaban en los archivos en México, en el archivo Santiago Roel. Curiosamente comentaba también con Javier que García conocía al Niño del Brillante en Monterrey y hay una unión entre ellos, y el Niño del Brillante daba sus recitales de cante flamenco de los distintos palos y García era quien explicaba los distintos palos a los oyentes, con lo cual hace una labor pedagógica también de acompañar a los demás. Pero quizás lo más novedoso de este tomo último es la inclusión del teatro, el teatro de Pedro García. Y aquí ya sabíamos que García había publicado una obra juvenil, Los Hijos de la Luna, escrita en colaboración con Pedro Iglesias Caballero. Sabemos que en la guerra publicó un pequeño folleto en un volumen colectivo en las trincheras. Él publicó en Teatros del Frente del Comisariado General de Guerra, pero curiosamente
el descubrimiento de una obra de teatro, diríamos, como tal, se ha producido recientemente. Tuve la suerte de descubrir una obra de teatro escrita y publicada con Juan Rejano. Entonces, es la primera vez que se va a editar, gracias también al apoyo de los herederos de Juan Rejano, a quien yo agradezco, a Carmen Rejano y a su nieto, Juan Carlos Millán Rejano, esta obra que escribe a media con Juan Rejano, que tiene un tema político. Recordamos que la obra se escribe y se publica a finales de 1948, principios del 49, se publica en Francia y está dedicada a dos guerrilleros. Bueno, dos guerrilleros. Está dedicada, por un lado, a un dirigente del Partido Comunista de España en Galicia, como era José Gómez Galloso, y el otro, un jefe del ejército guerrillero de Galicia, Antonio Seoane. La obra se titula A la misma hora y es un esbozo dramático de la muerte, diríamos, de uno de ellos, va a ser ajusticiado por Franco, y el médico que tiene que asistirlo en un último momento, pues está dialogando con su hijo sobre ese tema y mostrando todo el dolor, diríamos, por esa pérdida, ¿no? por esa muerte. Una especie de, diríamos, de clamor contra la pena de muerte y contra la represión política. Ya Juan Rejano había dejado algún apunte, una pista. En el año 68 había escrito en el periódico Nacional lo siguiente, dice: y en fin, en colaboración conmigo, escribió García un esbozo dramático inspirado en la muerte de un guerrillero español que en México se representó en una velada de carácter privada y que después en Francia llevaron también a la escena algunos grupos de españoles. Esa obra, diríamos, es A la misma hora. Un texto mecanografiado, diríamos, y que se edita tal cual, de 19 páginas, como digo, puesto a la publicación en Francia, a la venta 16 francos. Hoy tenemos la suerte de tener ese texto en el Centro Documental de la Memoria Histórica del Archivo de Salamanca y se publicará por primera vez en este tomo de poesía. Por último, incorporamos el epistolario publicado, diríamos hasta hoy, conocido hasta hoy del escritor, siempre con el destierro de fondo y con la vanguardia. Hay fragmentos de cartas a María Aurora, dados a conocer por Luis Suárez en un artículo en el año 77, pero que hemos completado, lógicamente, con el archivo de Santiago Roer. Este archivo, diríamos, esa maleta llena de papeles del poeta García, contienen 6 cartas, en realidad son 5 cartas, más una serie de producción inédita del poeta y variaciones del poeta que dan una nueva visión de ese amor platónico que Pedro García sintió por María Aurora Elizondo. ¿Quién era María Aurora? Pues María Aurora trabajó en la radio de Monterrey como lectora de radionovela, como actriz de radionovela. Y fue muy amiga de Roel, de Horacio Guerra, del grupo de intelectuales que había en Monterrey. Después ella acabó casándose con Elizondo, y en el entierro de Pedro García se cita que estuvo María Aurora Elizondo y su marido, cuando muere el 9 de agosto de 1967 y se entierra en el cementerio del Carmen en Monterrey. Tengo que agradecer a las hijas de Santiago Roel, Patricia, Catalina y Laura, que mandaran este valiosísimo material, que llegara a mis manos y que llegara a los herederos de García, porque supone diríamos, un descubrimiento totalmente novedoso respecto a variantes, a papeles, todo lo que de alguna manera Santiago Roel, que fue un fiel devoto de García y además lo tuvo en su casa y siguió gran parte de su vida y le dedicó un libro, Pedro García Poeta, que tuvo una reedición en el año 77, pues verdaderamente es una pasión de vida, de compartir esa pasión de vida. También se recogen en el libro, de alguna manera, todas las misivas
de la vanguardia. Es decir, García escribió a Cansino, a Diego y a Lorca. Pues están aquí las cartas revisadas y anotadas que ya en parte se conocían, pero aquí están. También a amigos mexicanos, siempre con el tema de la urgencia de la vida, diríamos, de la necesidad económica. Todo esto, diríamos, está perfectamente reflejado. Yo digo que es la visión desgarrada de un exilio. Finalmente digo, también es el mundo íntimo y personal, toda a esa trayectoria destacada y la proyección pública que tuvo cada vez más amplia y más reconocida Pedro García. Y nada más, para concluir, yo diría, quiero rescatar aquí una frase del periodista Javier Fernández Cota en un artículo publicado en el año 2015, El espíritu del vino, donde afirma que un ateo, gran poeta y catador del exceso, Pedro García, dijo que los pueblos que tienen vino y aceite están más cerca de Dios. Pues yo diría esta noche que los pueblos que acogieron su vida, Osuna, Cabra, Écija, La Carolina, están más cerca de su obra, una obra llena de pasión, de bondad, compromiso, y que nos enriquece, como el vino y el aceite, siempre un poco más como personas. Muchas gracias. Pero quería comentar que de todo lo nuevo que he aprendido y que contigo y estoy adquiriendo, comentar nada más que el epitafio de la tumba. Tú sabes que a mí eso me ha llegado al alma. La tumba de Pedro hay una piedra, ¿no? Sí, sí. Y el epitafio parte de un poema de él que dice, es que para analizar, la soledad que uno busca no se llama soledad. La soledad es el vacío que a uno hace los demás. Esa frase tiene enhorabuena. Gracias. Bien, muchísimas gracias, José María, por tan extraordinaria disertación y, como viene siendo habitual en las conferencias que organizamos aquí, siempre dejamos la oportunidad de si alguno de los presentes quieren realizar algún comentario, alguna pregunta al conferenciante, y si no tienes inconveniente, pues damos la palabra a aquel que quiera comentar o preguntar algo al respecto de lo que nos ha dictado el profesor Barrera, o bien sobre Pedro García, que es muchísimo. Bueno. Por lo menos un apunte, ya que Javier ha dicho lo del epitafio ese. Un poquito más alto, Paco, para que te oigan. Ya que Javier se ha referido a ese epitafio, y ya que José María ha hablado de la relación de Pedro con la fiesta de los toros con el flamenco, que el flamenco era muy... yo me voy a quedar con un epitafio, yo me voy a quedar con esa es la frase, a mí, que tiene Pedro García, fundamental. Es la soleá que tiene Pedro García, que decía, tengo las manos vacías de tanto dar sin tener, pero las manos son mías. Las manos son mías. También. Sí. Paco, hay un tema que Fernando también se tiene que acordar. Nosotros teníamos un asesor de los temas flamencos que era Curro Torres, y en alguna ocasión, se lo decía yo hoy a José María, no sé cómo se llamaba aquel señor que venía, que éramos amigos de Curro, que visitando México había conocido a Pedro, y tú lo has comentado, que era el que le escribía las letras y tal. Lo había conocido en fiesta flamenca y tal. Yo no sé si tú recuerdas cómo se llamaba aquel amigo de Curro Torres nuestro. No recuerdo. Pero el epitafio es que para mí es impresionante. Gracias, perdón.
Perdón, nada, estamos ahora en el uso de la palabra. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues en este caso concluimos. Simplemente de nuevo agradecer a José María Barrera esta extraordinaria síntesis que nos ha hecho presentándonos esa obra en 3 volúmenes que estamos deseando ya conocer, por supuesto, para meterle mano, como se suele decir, y simplemente decir que una síntesis como la que hemos oído hoy aquí, la que nos ha ofrecido José María Barrera, solamente se puede hacer desde el profundo conocimiento del personaje. No solamente desde la vida del personaje, sino también desde su obra. Sin ese profundo conocimiento es imposible realizar una síntesis que podamos decir que merezca la pena. De manera que muy agradecidos por lo que hoy hemos podido escuchar aquí y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias. Enhorabuena.